Buenas y bienvenidos. Hay una pregunta que escucho bastante seguido, que es el tema de acordes. Cómo estudiar los acordes, cómo armar los acordes, etcétera. Entonces decidí hacer un video. Por suerte, en el bandoneón hay muchas posibilidades de acordes. O sea, es mala noticia para los que empiezan y quieren saber ya todo, pero es buena noticia para todos los que tocan el instrumento, porque nos da muchas posibilidades. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de tocar acordes en posiciones cerradas y posiciones abiertas. Es decir, en lugar de esto. Tenemos la posibilidad de tocar acordes en diferentes inversiones. Por ejemplo, cambiar el bajo del acorde. Podemos tocar en diferentes registros. ¿Sí? Inclusive combinar con las dos manos. Podemos tocar acordes con notas agregadas, por ejemplo la novena y la sexta. Podemos tocar poliacordes, es decir, dos acordes diferentes en cada mano, que en realidad sería otra manera de mirar los acordes con notas agregadas. ¿Sí? Y también podríamos tocar acordes en disposiciones de cuartas. Por ejemplo, el acorde de séptima dominante en esta disposición. También podríamos tocar acordes directamente armados por cuartas. ¿Sí? También lo que se llaman clusters. ¿Sí? Bueno, hay muchas posibilidades en el bandoneón. Entonces vamos a enfocar el video para tratar de hacerlo lo más útil posible. En general la pregunta sobre los acordes llega de personas que no tienen experiencia en tocar, acompañar alguna canción, un tango, lo que sea, o principiantes que quieren armar una melodía del acompañamiento, o tocar con alguien y acompañar. Entonces, en general, el contexto de las primeras preguntas llegan en un contexto de canciones. Y la mayoría de las canciones es música tonal. Entonces, el primer paso que yo recomiendo para los que están interesados en eso es estudiar algo de teoría de la música, armonía, lenguaje musical, como depende del nivel y del enfoque, pero saber de qué se trata, qué es un acorde, cuáles son las funciones armónicas, conocer las tonalidades, por lo menos a nivel teórico, saber de la música, saber a nivel de conocimiento de qué se trata y por qué tal acorde y por qué no otro acorde. Entonces ese sería el primer consejo. Si lo pueden hacer con un teclado de piano, mejor todavía, porque el piano es muy visual y ayuda mucho a organizar el conocimiento. Es como todo lo contrario del bandoneón. No quiere decir que no se pueda estudiar los acordes sin estudiar teoría de la música, pero inclusive dentro de la tradición del bandoneón, si hablan con bandoneonistas que tal vez no tenían mucha formación musical, todos hablan en términos de tónica, tono y dominante, saben lo que es la dominante, saben lo que es el tono, o sea, conocen las funciones, se ubican en la tonalidad. Voy a hablar más de eso enseguida, pero eso, inclusive partituras viejas de tangos que yo vi de orquestas que decían re mayor dominante. Entonces no escribían las 7, sino escribían dominante, porque el músico sabía cuál era la dominante. Y entonces es sumamente útil entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, sería como el primer paso. El segundo consejo, tengo el machete acá. Bueno, tiene que ver justamente con estudiar los acordes en el contexto de la tonalidad. ¿Por qué digo eso? Porque uno puede decir, bueno, voy a estudiar todos los acordes mayores en el bandoneón. Entonces voy a estudiar do mayor, do sostenido mayor, re mayor, mi bemol mayor, mi mayor, y así de manera cromática. Pero cuando hablamos de música tonal, de una canción, en general los acordes no van a aparecer de esta manera, sino van a aparecer en un contexto de función armónica. Otra manera de decirlo de una manera más fácil, en general vamos a encontrar dentro de una tonalidad
más acordes que otros. Acordes que son más importantes, no son todos iguales. Entonces, se trata del primer grado, la tónica, el cuarto, la subdominante y el quinto con séptima, la dominante. Esos grados, esos 3 acordes, si yo los estudio dentro de una tonalidad, ya puedo tocar muchos temas. Es buena noticia. Entonces eso es lo que yo recomiendo. Agarrar un tema o una tonalidad, depende si tienen un tema disponible, bueno, buscar un tema que tenga pocos acordes, se pueden consultar con alguien cuál sería conveniente, o elegir una tonalidad, sea la menor, do mayor, lo que sea, re menor, fa sostenido menor, lo que quieran, según el tema, y estudiar esos 3 acordes. Entonces uno empieza a conocer la tonalidad, empieza a conocer cómo funcionan los acordes dentro del tema, cómo se interactúan, y eso ayuda mucho a después aplicarlo en otras tonalidades. Entonces eso sería el primer consejo, encararlo por tonalidad, decir, bueno, yo voy a estudiar este tema, me interesa, y voy a estudiar esos 3 acordes de esta tonalidad. Después puedo agregar el relativo, sería mayor o menor, si es, por ejemplo, la menor es relativo mayor, es do mayor y viceversa. Eso tiene que ver con la clase de teoría, pero encararlo por ese lado. El segundo consejo es sobre cómo armar, cuántas notas en cada mano. Bueno, yo sugiero empezar con 3 notas en cada mano, 3 más 3. Por más que no sea lo más fácil, tampoco es tan complejo. Y la ventaja de eso es que una vez que yo tengo las posiciones, eso me permite muchas cosas. Es decir, me va a permitir, agarramos el La menor, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, tocar solamente un acorde planchado, me permite tener bastante. Si yo quiero tocar un marcato, lo puedo hacer. Si yo le quiero agregar algo al marcato en la derecha, como hacer algún juego rítmico, ese tipo de cosas, entonces lo puedo hacer porque ya tengo las posiciones acá, ¿no? Si yo quiero tocar una síncopa, ya lo puedo hacer porque tengo las 2 manos. Si tengo que tocar solamente el bajo, bueno, lo puedo hacer porque tengo las 3 notas, es simplemente sacar algunas notas. Entonces, si quiero tocar los acordes con la derecha y tocar una melodía con la izquierda, también lo puedo hacer. Entonces es como que estudiar 3 notas de cada mano ya me permite bastante cosas después. Es un buen valor, digamos, del trabajo. Entonces, los acordes menores y mayores no va a haber problema, que son 3 notas cada acorde. En caso de los acordes de dominante, que son acordes de 4 notas, en el caso del la menor, la dominante sería Mi 7, entonces tenemos Mi, Sol sostenido, Si, Re. Entonces, se puede encarar de a 4 notas, obviamente, o de a 3 notas y suprimir la quinta. Entonces, en este caso sería suprimir el Si. ¿Sí? Y entonces permite diferentes posiciones. Y también me quedo con 3 notas. Hay 3 preguntas que yo me imagino que la gente puede llegar a tener con respecto a eso. Entonces ahora la pregunta es: ¿en qué posiciones voy a tocar? Porque tengo muchas posiciones. Y también lo voy a estudiar abriendo y cerrando, o solamente abriendo, o solamente cerrando, o cómo lo voy a hacer. Bueno, primera pregunta sobre las posiciones. Yo voy a dar 2 respuestas que son opuestas. Pero es porque depende realmente de lo que cada uno quiera hacer. Depende de eso. No depende de... No hay una sola respuesta. La primera respuesta es buscar posiciones cómodas. O sea, si es la primera entrada, como el primer paso de empezar a trabajar con los acordes, no hace falta que tengan todas las posiciones. Es decir, si yo tengo una posición de cada acorde, ya puedo tocar. Entonces ya rápido puedo entrar en la música y experimentar y tocar con otro y sentir la música. Entonces
está bien, estoy limitado por una posición tal vez, pero con eso ya puedo hacer cosas. Entonces, buscar posiciones cómodas. No todas las posiciones son cómodas, pero muchas son más cómodas que otras. Y priorizar eso, si uno empieza. La siguiente respuesta es todo lo opuesto. Es estudiar todas las posiciones. Es decir, si uno quiere encarar bien el estudio del instrumento, yo recomendaría de tomar el tiempo de estudiar todas las posiciones. Pero no es tan complicado. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo de La menor acá. Si yo tengo esta posición de La, Do, Mi, simplemente si yo cambio de octava una nota, el Do acá, ya cambié de posición acá. Si yo cambio el La una octava acá, si yo cambio el Mi una octava acá, como ven, no son muchos movimientos de dedo. No hice la primera, que sería saltar el La acá. Entonces salto una octava, una octava, una octava, hay una más, ¿no? Pero ven que es un pequeño movimiento de dedo. Simplemente lo que uno tiene que hacer es preparar la mano ahí para que la mano tome esa posición. De la derecha, por ejemplo, si tomo el mismo acorde de La menor, la posición más grave sería acá. Cambio de octava, el La quedaría acá. Cambio el Do de octava, quedaría acá. El Mi de octava quedaría acá. Y después puede ser otra, inclusive ahí hay más. Pero ya con esto, ya con 3 posiciones, tengo bastante. Y al practicar eso, al estudiar eso, en realidad lo que hace me ayuda a ubicarme dentro del acorde. Sería parecido a estudiar un arpegio, pero acá estoy estudiando las posiciones. Entonces después, si quiero cambiar de posición, la mano ya lo tiene, ya lo tengo en la memoria. Hay que incorporarlo, obviamente. Pero no es tan complejo, no es que son posiciones que están en completamente otro lugar. En general, si cambio una nota de octava, muevo el dedo y van a ver que tiene bastante lógica en ese sentido el teclado. Entonces, la primera respuesta con respecto a las posiciones es encontrar posiciones cómodas. La segunda, para los que realmente quieren estudiar a fondo el instrumento, es estudiar todas las posiciones. Es decir, elegimos una tonalidad, elegimos 3 acordes, que son los 3 acordes principales de la tonalidad, el primero, el cuarto y el quinto, y ahora puedo estudiar las posiciones de cada acorde, ¿no? Bueno, la última pregunta que seguramente algunos piensan es, bueno, ¿tengo que estudiar todo eso también cerrando? Bueno, depende de cada uno, obviamente. Pero voy a mencionar eso que yo digo en otros videos. Tradicionalmente, y eso se puede ver en algunos libros, muchos bandoneonistas, creo que la mayoría, si no todos, estudiaron en la izquierda sobre todo posiciones fijas de acordes. Es decir, por ejemplo, tomamos en La menor, era abriendo y la dominante cerrando. Y por ejemplo el La mayor cerrando y la dominante abriendo. O por ejemplo el Sol menor cerrando y la dominante abriendo. Entonces así tenían incorporados los acordes y entonces armaban las cosas así. Si tenía que tocar la dominante de Sol, era abriendo. Y si era el Sol, el tono, la tónica, era cerrando. Entonces, bueno, también es una posibilidad de encarar el instrumento. Obviamente que después con arreglos más complejos, con otras exigencias de la música y necesidades musicales, este sistema puede servir para ciertas cosas, tal vez para muchas cosas, pero después para otras cosas no. Bueno, es solamente hacer un comentario sobre eso. Entonces, el abriendo y cerrando, bueno, lo dejo en sus manos. Realmente depende qué es lo que uno va a hacer con eso. Yo creo, para concluir todo eso, que lo mejor sería estudiar los acordes en contexto de una tonalidad con música real, con una canción, con un tema, con un tango, con lo que sea. No necesariamente yo tengo que tocar
la melodía y el acompañamiento. Puedo tocar el acompañamiento y otro toca la melodía. Poner los acordes en contexto musical, ¿no? Después, hay otras cuestiones que tienen que ver con los acordes y es, bueno, qué disposición me conviene cuando toco una melodía rítmica en la orquesta, qué acorde me conviene cuando hago el arrastre, bueno, es un mundo. También se puede hacer podría hacer algunos comentarios sobre eso, pero, y voy a volver al comienzo, que es, hay muchas posibilidades en el bandoneón y en realidad la decisión de qué acorde usar cuando uno tiene la posibilidad de usarlo es una decisión de orquestación. Orquestación no es una palabra, es una palabra complicada tal vez para escribir, pero no es algo muy complicado, simplemente significa qué efecto es que yo estoy buscando, que estamos buscando en el grupo. Si sirve mejor para lo que estamos tocando tener un acorde gordo en un registro bajo, grave, o un acorde que tiene más chispa y en un registro más agudo, bueno, o cambiar. Entonces es simplemente una cuestión de cuál es el efecto que se está buscando. Pero todo eso se puede aplicar cuando uno ya tiene cierto conocimiento. Todos los consejos que yo di en este video son más para los que quieren arrancar y no saben por dónde empezar. Entonces, agarrar un tema que tenga 3 acordes, estudiar esos acordes, saber en qué tonalidad estamos, empezar a hacer música, estudiar teoría y, bueno, disfrutarlo. Mucha suerte para todos. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema me pueden escribir, o sobre otro tema me pueden escribir y voy a tratar de responder eso.